Eclesiastés, capítulo 11, verso 6. Si usted ya lo tiene, nos levantamos para darle la reverencia a nuestro Rey. Vamos a estar leyendo la palabra de Dios. Si lo tienen, me indican con un amén. Eclesiastés 11, verso 6. Amén. Amén. Dice la palabra: por la mañana siembra tu semilla, y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es el mejor, si esto o aquello, o si lo uno y lo otro es igualmente bueno. Nos sentamos. Esta palabra nos indica que debemos de preservar la siembra, porque no sabemos si hay una, si hay dos, o si todas van a germinar. Gloria a Dios. Queridos hermanos, para llevarlos en el contexto real y lo que el agricultor hace, ¿no? El agricultor lo que hace es sembrar una semilla, ponerlo, colocarlo en un extracto que tenga las condiciones adecuadas y que ésta pueda crecer y dar frutos. Esta semilla, para que pueda crecer, debe de tener o cumplir ciertos requisitos. Uno de estos requisitos es poder tener esa germinación que se tiene el ánimo de que crezcan todas. Sin embargo, gran parte de ellas lo puede hacer como no. Debe de tener vigor. ¿Por qué? Porque esta planta, al momento de crecer, lo va demostrando si tiene este vigor. Pureza física. Ninguna planta crece si no está limpia. Toda planta debe de no tener ningún tipo de objeto a su alrededor, algo extraño que le impida crecer, o alguna basura, algo que no le permita crecer. Por eso esta planta debe de tener una pureza física. Y debe de tener también, para crecer, sanidad. No debe de estar enferma la planta, no debe de tener alguna peste, algún gusano o alguna enfermedad, algún hongo que le esté afectando. Es por ello que debe de tener sanidad. Y pureza varietal, a ello refiere de que toda semilla no puede ser única, puede ser variante. Es decir, que al momento de que se siembra no vamos a tener solamente una variación, sino distintas. Así como nosotros somos distintos por la genética y cómo hemos sido acostumbrados. La semilla debe de cumplir también ciertas condiciones óptimas para poder crecer. Una de ellas es la temperatura. Necesitamos humedad y necesitamos luz para que esta planta pueda crecer. La temperatura también tiene que ser la adecuada, la que se requiere. Si hay mucho frío, téngalo por seguro que esta planta va a tener un doble de tiempo para crecer. Si hay mucho calor, esta planta se puede secar y no puede crecer. Y puede enfrentarse a muchas situaciones, por ejemplo, el tener hongos. Sin embargo, se necesita una temperatura adecuada para que ésta dé frutos y dé frutos como se los espera. Así como también la humedad es necesaria para que ésta pueda crecer. No le podemos golpear con mucha agua, con mucha agresividad, porque ella se va a lastimar. Se quiere decir que debemos de añadirle agua o colocarle la humedad según se necesite. La luz, esta luz no es necesaria para que crezca la semilla. Sin embargo, sí es necesaria la luz para que se forme el tallo, las hojas, y se recomienda, según la ciencia, que las semillas deben de tener luz al menos de 4 a 6 horas. Eso sería lo adecuado para que tengamos una planta de calidad y que ésta crezca y dé frutos como se lo espera. Les pongo un ejemplo. Un ejemplo son las semillas de las angiospermas. Yo creo que todos hemos visto estas semillas. Estas semillas son aquellas semillas duras que tienen esa estructura.
Entonces, y así se le conoce, esta estructura dura, que no es dura porque se requiere o se necesita, sino es que es obligatorio que ella sea dura, porque es lo que le va a permitir proteger a esta semilla y asegurar que en su momento esta pueda dar un crecimiento sano. Queridos hermanos, para que esta semilla crezca hay que esperar un cierto tiempo, para que dé brotes, brote la raíz, brote el tallo y así como también de hojas y a su vez de frutos. Esto es en cuanto al contexto de lo que vivimos en la naturaleza y lo que hace el sembrador. ¿Qué es lo que pasa en el contexto del cristiano? El crecimiento del cristiano también depende de eso, de que podamos tener ese acto de sembrar. ¿Qué es lo que sembramos usted y yo? Sembramos la palabra de Dios. El reino crece cuando lo hacemos. Este proceso se puede dar de una manera muy distinta en todos los seres humanos. En algunas ocasiones es muy oculto ese crecimiento por su proceso interno de gemación, así como lo mencionábamos anteriormente. Sin embargo, esto se necesita y se requiere porque es la forma de cómo se está trabajando en el cristiano. Ese cambio o esa palabra que llega a nuestras vidas requiere de un proceso y no se da de manera inmediata. Se da cuando hay predisposición de cada uno de nosotros y cuando el Señor ha puesto esa semilla en nuestro corazón para poderle buscar y aprender de su palabra. Si somos la semilla de Cristo, debemos de ser como Cristo. El Señor, como lo dice en su palabra, Lucas 19:10, que el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar aquello que se había perdido. Entonces el Señor vino a poner esa semilla, a dejar su palabra para que ésta pueda continuar y que se dé a conocer lo que es el reino de Dios. Nosotros tenemos también ese mandato de salir de esa puerta y buscar y plantar la semilla a muchos para que muchos de los que están allá afuera puedan conocer su palabra. Hermanos, esa semilla que hay en cada uno de nosotros, porque ya fue sembrada, si estamos aquí es porque esa semilla ya quedó plantada en nuestro corazón. Y si estamos aquí es porque esa semilla aún sigue creciendo. No debemos de dejar que esa semilla se ahogue, se queme, sino es que debemos de mantenerla verde, que crezca y que dé frutos. Entonces, esa semilla que es usted y yo tenemos una misión. Esa misión es el predicar el Evangelio. ¿Para qué predicamos el Evangelio? Para salvar a las almas. Debemos de tener amor por esas almas. Cuando hagamos conocer la palabra del Señor, hagámoslo con total humildad, sin tener en cuenta de qué es lo que somos, porque el sistema de este mundo nos puede dar mucho. Si yo me pongo a decirle en este momento todos los títulos que el Señor me ha permitido tener, quizás usted se va a quedar asombrado. Pero yo creo que el Señor es maravilloso, que nada de esos títulos tiene que ver con lo que Él pone en nuestras vidas. Porque si yo le coloco agua, esos títulos se desvanecen. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Entonces lo debemos de hacer con total humildad. Así como lo enseñó el siervo Pablo, con la misma actitud que vino Cristo a dar a conocer su palabra, hacerlo de corazón, humilde y con obediencia. Porque es allí donde demostramos ese amor que le tenemos a nuestro Hacedor. Y cuando lo hagamos, no olvidemos los mandatos que nos ha dejado el Señor y todo aquello que registra su ley. Dice la palabra del Señor en Juan 12:24: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, lleva muchos frutos. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho morir esta carne? Esta carne que solo quiere comer, quiere dormir y quiere hacer tantas cosas.
Pero el Señor, ¿qué nos dice? Apártate de eso. Dice su palabra que no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que permanece en la voluntad de Dios, lo hace para siempre. Entonces, queridos hermanos, dejemos morir esta carne, así como lo dice su palabra, porque si dejamos morir nuestra carne, téngalo por seguro que llevaremos muchos frutos. El Señor nos da el libre albedrío para tomar nuestras decisiones. Y el ser aún cristiano, el poder abrir nuestra boca y dar a conocer su palabra es necesario. El enemigo siempre se va a mover, pero no es más poderoso que el Dios que usted y yo tenemos. Entonces, es allí donde téngalo por seguro que siempre van a haber ataques. Esos ataques que tal vez el Señor nos los va a impedir porque necesitamos crecer. Esos ataques que pueden ser constantes, pueden ser vistos de diferentes maneras. Podemos tener problemas en nuestra familia, en nuestro trabajo, con los vecinos, con los amigos. Se pueden manifestar de diferentes formas. Sin embargo, el Señor, ¿qué nos dice en su palabra? Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. También, ¿qué nos dice para que estemos atentos y alerta a toda acechanza constante que puede ser por parte del enemigo? El Señor nos dice, vestíos de toda armadura, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Aquí están las armas para que podamos estar firmes y constantes en el que el Señor dará su protección conforme nosotros estemos dando a conocer su voluntad. Los problemas de la vida. Cito Marcos 4, 16, 17. Dice, si de algún modo los que fueron sembrados en pedregales son los que al oír la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí y no se manifiestan firmes. Por eso, cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, tropiezan. ¿Cuántos de nosotros no hemos pasado diferentes situaciones en nuestra vida? Aún más cuando somos seguidores de Cristo. Porque usted y yo hemos pasado, no todo es color de rosa, hemos pasado procesos difíciles que nos han difamado, nos han odiado, hemos llorado quizás por todo lo que ha acontecido en nuestras vidas a causa de seguir a Cristo. Esto en nosotros va a producir eterno peso de gloria. Amén. Porque sabemos que si tenemos problemas a causa de Jesús, sabemos que la voluntad del Señor se está dando a conocer en nuestras vidas. La palabra del Señor dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas la librará Jehová. ¡Aleluya! También dice su palabra, en el mundo tenéis aflicciones, pero confiad que yo he vencido al mundo. ¡Gloria a Dios! Bendito es nuestro Dios. Así que, queridos hermanos, no dejemos que nuestra semilla se ahogue, no dejemos que nuestra semilla se queme, no dejemos que esa semilla que se plantó en su momento se corte, sino es que ésta siga plantada en esa roca fuerte que es Cristo Jesús. Otro punto del que debemos de cuidarnos es los afanes de este mundo y el amor al dinero. ¿Qué nos dice la Biblia? Marcos 4, 18, 19 dice, los que fueron sembrados entre espinos son los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y la hacen infructuosa. El ser humano anhela tener mucho, y tener mucho refiere a las finanzas, a tener una buena casa, a tener un buen carro, a tener las comodidades que necesitamos. Eso llegará en su momento, dice su palabra, que todas las
serán añadidas, pero cuando llegue ese momento, debemos de no tener el afán de buscar las riquezas, porque estas llegarán. Esas riquezas pueden hacer que nosotros nos apartemos del Señor y que nuestra fe pueda doblegar y que no pueda buscar la presencia del Señor. Dicho todo esto, queridos hermanos, debemos de ser buena semilla y debemos de dar buenos frutos. El que tenga oído, oiga lo que dice su palabra. ¿Qué pasaría, queridos hermanos, si tal y como lo hacemos todos los días, entramos por esa puerta, nos sentamos, escuchamos la palabra del Señor y nunca ponemos por obra su palabra? ¿Será que nuestra semilla continuará creciendo? Meditemos y pensemos en aquello. El tener una visión distinta, el entrar por esa puerta, sentarnos, buscar su palabra, atender su palabra, aprender de ella y ponerla en práctica y buscar a otras personas para darla a conocer, esa es su misión y mi misión. Como lo dice en el libro de Santiago 1:22, sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándonos a nosotros mismos. Debemos de estar constantemente regando nuestra semilla. Edifiquemos la base de la palabra del Señor en nuestras vidas, en nuestro corazón, para que día a día podamos llevar esta palabra y demos frutos del Espíritu Santo, y es que estos puedan verse y darse a conocer. Hermanos, lo que el Señor comienza, el Señor lo termina y no lo deja a medias. El plan que el Señor tiene para su vida y para mi vida se cumplirá, así que créanlo. Miren que de lo que yo estaba leyendo y estaba buscando la palabra, decía que durante todos estos siglos nadie ha podido ahogar la palabra del Señor. Así como estamos recibiendo la palabra que nos está dando nuestro pastor desde hace tiempos muy remotos a la actualidad, la palabra del Señor, esa semilla que se quedó plantada, no ha podido ser ahogada hasta los días actuales, porque el Evangelio se sigue predicando. Aunque se han hecho muchísimos intentos para que esta no se pueda dar, ni la persecución por parte del Imperio Romano, ni la Inquisición, ni la persecución moderna de algunos países, ni la introducción de herejías destructoras a la Biblia, ni las divisiones internas entre las iglesias, ni ninguna cizaña ha podido dejar de que la semilla que crezca del Evangelio pueda darse. Y usted y yo hemos evidenciado que sigue dando frutos a la actualidad, hasta el día de hoy. ¡Gloria a Dios! Para cuando nosotros llevemos la palabra y demos a conocer la palabra a muchas otras personas, tengamos en cuenta que una de las características importantes es la paciencia. A veces queremos que el que nosotros le hablamos al siguiente día ya esté en la iglesia. No, todo requiere de tiempo y esa germinación interna se va a dar en el tiempo que el Señor lo permita. Pero sin embargo el llamamiento está dado. Y si ese llamamiento se dio es porque el Señor va a tener la paciencia y el tiempo adecuado para que la persona crezca. Y téngalo por seguro que va a dar un resultado. Y ese resultado en su momento será inmediato. Hermanos, ¿cuánto nos cuesta esperar? Ya no sé en el ámbito que usted está esperando, pero para algunos a veces nos cuesta. Entonces quiere decir que como labrador de la palabra del Señor nos cuesta esperar. A cuánto les hemos hablado, unos quizás han llegado en su momento aquí, otros se han ido, pero debemos de tener paciencia, porque dijo Jesús, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Es un proceso observable, que todo tiene su tiempo. Amén. El labrador debe descansar sabiendo que está obrando.
no depende del labrador, depende de la predisposición y lo que el Señor plantó en nuestras vidas. El libro de 1 Corintios 3:6 dice: yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento, ¿quién lo da? Lo da Dios. Amén, así es. Dios es el protagonista de este crecimiento, y que las personas que lleguen a este lugar llegarán, porque como lo dije en la oración, el Señor día a día trae a la iglesia los que deben de ser salvos. Su palabra es eterna y esta no quedará quebrantada. Se dará a conocer por usted y por mí. Amén. Gloria a Dios.